Vamos a empezar configuración interna de la médula y del bulbo raquídeo. Acá lo que vamos a hacer, como siempre, vamos de abajo para arriba. Va a empezar Pedro a trabajar con el tema de configuración interna de la médula y después voy a hablar yo del bulbo raquídeo. Es muy importante que vayan prestando atención cómo son, porque hay una cierta continuidad entre el bulbo y la médula, perdón, entre la médula y el bulbo, y no solamente tenemos que empezar a saber cómo es por afuera, sino dónde están localizados los principales, la sustancia gris, que es donde se reúnen los núcleos de las neuronas, los grupos neuronales, y la sustancia blanca, que son los cordones de las fibras nerviosas que se localizan, en este caso, de manera periférica. Yo ahí arrancamos, yo lo que voy a hacer es dejar de compartir y me silencio, así si quiere Pedro eh, empieza con su presentación y yo me silencio y lo dejo trabajar a Pedro. Muy bien. Bueno, cualquier cosa, yo de nuevo les voy a comentar configuración interna de médula. Y bueno, y si queda alguna duda o si está incompleto, después lo vamos revisando. Bien. Dentro del sistema nervioso, vamos a ver dentro ahora del sistema nervioso central la parte de médula. Ni el encéfalo ni los nervios. ¿Sí? La médula propiamente dicha. ¿Qué la vamos a encontrar acá? Hacia inferior de todo el tronco del encéfalo. Bien, va a estar envuelta en el, como es sistema nervioso central, envuelta en las vértebras, ¿sí? Con las distintas meninges también, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Y bueno, acá un poquito de cómo se empieza a desarrollar embriológicamente, acá tienen el tubo neural. Fíjense cómo se empieza a desarrollar sustancia gris a partir de las células acá de la placa del techo y las células acá más basales. Las que se encuentran más ventrales van a ser las motoras, son las motoras del asta anterior, y las posteriores van a ser las sensitivas. Entonces recuerden eso, las anteriores de la placa anterior es motor y lo posterior es sensitivo. Y así nos terminan quedando estas astas. ¿Bien? Bueno, acá un poco más lo mismo. Recuerden un poco cómo sigue distribuyendo todo y que hacia inferior, a la altura del epicono, tienen ustedes lo que es la estructura de la cola de caballo. Esto es importante. A la altura de L2 termina la médula y empieza la cola de caballo. ¿Sí? Eso a tener en cuenta. Ahora después lo revisamos. Y también cómo desde la médula van a salir los distintos nervios y salen a través de los agujeros de conjunción. Repasito. Bien, que tiene como límites, rápido, se los digo. El cuerpo vertebral y el disco intervertebral, y hacia superior y posterior, pedículo y lámina, ¿sí? Y hacia inferior el pedículo de la vértebra de abajo. Después repasen los agujeros de conjunción. Y ahí tienen a la médula ubicándose. Bien. Hecho esta rápida introducción, pasamos a hablar de la configuración interna. ¿Qué es lo que es más importante a grandes rasgos que tienen que saber? Bueno, la disposición de la sustancia blanca, cómo envuelve a la sustancia gris, ¿sí? Como la sustancia blanca, como si fuese, ahí la terminé de envolver a la sustancia gris. Y también fíjense cómo los distintos nervios salen y entran, porque va a entrar información y va a salir información. La que sale, sale desde anterior, ¿sí? Y la que entra va a ser sensitiva, la posterior, ¿sí? Motor la que sale, sensitiva el posterior. O va a ser la información eferente y aferente. Eferente es que sale y aferente es que entra o sube, ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos un esquema de la médula ósea y, perdón, la médula ósea no, de la médula espinal. Y fíjense cómo hoy tienen acá esta conformación. Vamos a hablar sobre todo de la sustancia gris. Fíjense cómo tiene un asta posterior y un asta anterior. Por lo general, esto puede ir variando, pero por lo general la anterior es más robusta, tiene un mayor diámetro transversal que la posterior. Y también recuerden cómo va a estar esta, va a estar dispuesta de manera par, izquierdo y derecho,
unidas por la zona del conducto aledaña al conducto del epéndimo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver mejor. Esto que ven acá es el conducto del epéndimo. Si yo la médula la termino de prolongar hacia superior y se hace bulbo y se hace protuberancia y demás, el conducto del epéndimo va a ser hacia futuro, digamos, lo que son los ventrículos, el cuarto ventrículo, el tercer ventrículo y así, ¿sí? Conducto del epéndimo. Bien. Luego vamos a tener entonces la sustancia gris, que también vamos a tener la sustancia blanca, que se va a distribuir en 3 cordones, ¿sí? Por donde va a correr la información. Acá en la sustancia gris se procesa y después va a ir corriendo por la sustancia blanca la información, bajando o subiendo. Vamos a tener en total 3 cordones. Un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior, ¿sí? Anterior, lateral y posterior, se llama así. Cordones medulares. Bien, y ahora después lo vamos a ir viendo un poquito más finito. Recuerden una cosa, la pancita nosotros la tenemos hacia anterior. Bueno, para que ustedes se acuerden de la médula, la pancita, digamos, nosotros siempre lo tenemos hacia ventral, hacia anterior, ¿sí? Entonces recuerden, para ubicar a la médula de una manera sencilla, la pancita se encuentra hacia anterior. Esto es anterior y esto es posterior, ¿sí? Acá tienen, bueno, nada más. Y desde los núcleos motores de acá va a emerger, acá está el segundo núcleo motor, emerge la información motora y se va a ir a buscar su destino, puede ser un músculo. Y la información sensitiva viene, primero se procesa en el ganglio, ¿sí? En un ganglio sensitivo, aledaño a la médula, no dentro, y después el ganglio dorsal ingresa la información y se va a ir a procesar aquí o más arriba, dependiendo. Bien. Acá tenemos distintas opciones según las regiones de la médula. Básicamente, esta me interesa que vean cómo en estas variaciones, como por ejemplo a la altura de la secta cervical, fíjense cómo pasa a volverse mucho más ancho lo que es las raíces ventrales y también un poquito la dorsal, hasta ventral y hasta dorsal. ¿Por qué se ensanchan los núcleos? Porque tienen mucho mayor información que procesar. ¿Y por qué se da esto? Porque justamente los nervios que salen son El los que plexo, luego ¿sí? forman. ¿Cómo? El plexo. Muy bien, porque justamente forman el plexo después. Entonces vamos a ver cómo se va a repetir esta situación, tanto para el plexo que hay al miembro superior, en este caso el plexo braquial, y hacia inferior vamos a tener lo que es el plexo lumbar y el plexo lumbosacro. Acá el tercer segmento lumbar y el segmento sacro. Ahora bien, este es el segmento lumbar y sacro. Pero ustedes recuerden que nosotros a la altura de la columna lumbar ya tenemos la cola de caballo, ¿sí? El segmento sacro y el segmento lumbar se encuentra antes de la lumbar 2, ¿sí? Recuerden eso. Estos son los segmentos medulares por donde van a salir los nervios. Pero después cuando salen, todavía se encuentran dentro de lo que sería el aura madre, ¿sí? Que termina en la sacra 2 y va a formar la cola de caballo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, acá termina, acá están los segmentos lumbares y sacro, terminan y salen los nervios lumbares y sacros, ¿sí? Bien, esto ya lo vimos. Y después, por último, otra cosa de las variaciones, otra característica importante, es que en el segmento torácico emerge hacia el lateral justamente un asta lateral, ¿sí? Una sustancia gris lateral que a partir de aquí es donde va a surgir el crecimiento de lo que forma la cadena simpática, ¿sí? La cadena paravertebral simpática. Bien, nosotros tenemos al lado de la vértebra, vamos a tener corriendo a esta altura, fíjense, en esta imagen se puede ver los ganglios, digamos, unos ramos anteriores, perdón, acá, el otro lado, el ganglio simpático, ¿ven ahí? Que nace Pedro, sobre ¿te puedo hacer todo, una sí, sí, consulta? Porque me surgió ahora la duda en realidad, por ahí es una boludez, pero bueno. Eh, Cuando vos tenés la médula que está recubierta por sí. meninges, ¿sí? Cuando sale el nervio de la médula,
no sale recubierto Sí. por meninges. ¿Qué queda? ¿Hay un espacio, entonces la meninge se abre y sale un lazo Claro, de nervio y no puede lo entrar nada en termina ese mismo atravesando. nervio? El nervio cuando se desarrolla, digamos, en conjunto con el cuerpo, con los somas, la termina atravesando de las meninges. Por eso que termina quedando un sistema nervioso central, que es el que está protegido, y el periférico, porque justamente ya se dirige a la periferia del sistema. Después pasamos una Claro, imagen entonces para la que lo veas. meninge redobla, digamos. ¿Cómo? Paz Mario te lo puedo contestar mejor La eso que... meninge redobla, Sí, digamos. sí, lo que Te maté, hace, ¿no? lo que hace la meninge es se perfora la meninge y le hace un saco al nervio, a la emergencia del nervio. Pero por eso no se preocupen que al final de la actividad, esto es vamos a focalizarnos, yo entiendo las dudas que pueden tener, pero vamos a focalizarnos en configuración interna. Así no nos desviamos. Va a haber una actividad específicamente sobre meninges. Fíjense en el organigrama que hay una actividad que vamos a trabajar solamente con meninge. Y todas estas dudas, y muchas más, las vamos a ir trabajando en ese momento. No se preocupen por ahora. Sí, el saco meningeo está alrededor de la médula y es como que tuviera una manga de camisa. Imagínense que la médula es una camisa, la camisa y el nervio es la manga de la camisa por donde uno mete los brazos, hace eso. Tal cual. Imagínense que el tronco es la médula y los brazos son los nervios. Y la camisa es así, tiene como un espacio que sale para el costado, que lo rodea, para hacerse una idea esquemática. Pero esto lo vamos a trabajar más en el momento que trabajemos médula, Lautaro. Lo bueno del sistema nervioso, chicos, es que siempre se van a ir más o menos repitiendo y tocando los temas. Por eso ahora parece que estoy tocando configuración externa, pero es para ir explicando la configuración interna más que nada. Bien, cuando nosotros hablamos de la sustancia gris, bien, recuerden esto, el asta lateral es donde va a nacer la cadena simpática paravertebral, ¿sí? Bien. Nosotros tenemos, cuando hablamos de la sustancia gris, distintas regiones. ¿Qué es lo que más me interesa que se aprendan? Bueno, sobre todo la del asta posterior, las sensitivas, que se va a dividir en 4 o 5 porciones, ¿sí? Acá tienen distintas láminas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? La más posterior es el núcleo postero-marginal, ¿sí? Después le sigue la sustancia gelatinosa, esto un poquito de memoria, pero ya cuando veamos vías sensitivas lo van a entender mejor. Después le sigue acá en celeste el núcleo propio, que forma esto del 3 y el 4. Y después, luego, fíjense cómo esto forma una cabeza, se cierra y es donde forma el cuello, ¿sí? Acá estaba pasando el vendedor de... Disculpen, ¿eh? Después se cierra y forma lo que es el cuello, ya en la quinta. Entonces recuerden las primeras 4, la cabeza con el núcleo, sustancia gelatinosa, núcleo propio, el cuello después ya la quinta y la base, ¿sí? Cuello y base. Acá empieza la mitad, ¿sí? Es la parte posterior la más compleja. Ahora, la parte anterior, nosotros vamos a tener el asta intermedio lateral y sobre todo vamos a tener acá algunas fibras de asociación que son la que pueden ver del 8, el núcleo comisural, son fibras de asociación. Y por último, en el asta bien ventral, en el 9, acá es donde se van a encontrar los núcleos motores principales, ¿sí? Disculpen, chicos. Bueno, acá en otra imagen, sobre todo quiero que le presten atención, de nuevo, del asta posterior, acá las distintas láminas, ¿sí? Y Pregunta, después tienen, ¿esto sí, es a cualquier nivel de la médula o esto es es, una esto es parte? medio de memoria, ¿eh? Esto es configuración interna de médula. Acá te lo tenés ubicada la médula. Sí, me refiero a Esto es cervical, posterior. torácica, en cualquier Sí. parte. No, es general ya eso. Acá podés tener las variaciones. Cómo puede variar según la región. Pero después se repite todo como la región y las vías internas, ¿sí? Ok. Acá es como la disposición de la sustancia blanca y la sustancia gris puede variar ahí.
según la región. ¿Está bien? Sí, gracias. No sé quién habló. Ah, bueno. Cualquier cosa pregunten, chicos, no era más. Y después, bueno, tenemos entonces, acá les mostraba en esta imagen, la sustancia marginal, después la sustancia gelatinosa, después el núcleo propio, y acá el núcleo dorsal o el que hablábamos, lo que sería el cuello y la base, ¿sí? Y hacia anterior vamos a tener los núcleos motores. Bien. Ahora, cuando vemos la sustancia blanca, que es la que quiero que vean en esta imagen, vamos a tener los tres cordones, ¿sí? Cordón posterior, recuerden, hacia anterior es la pancita, cordón anterior, acá. Cordón lateral y el cordón posterior. Cada uno los divide entre sí las distintas astas. Bien. Y hacia medial lo va a dividir por un lado acá el canal anterior y acá el septo posterior. Bien. El cordón posterior lo van a estar formando dos fascículos, que son el más interno, acuérdense que es muy importante este. El más interno es el fascículo grácil y el externo del cordón posterior es el cuneiforme, ¿sí? Grácil y cuneiforme. Esto es importante porque después se replica, en parte, cuando se vuelve bulo, protuberancia, etc. ¿Bien? Entonces, cordón posterior, fascículos grácil y cuneiforme. Por acá, se los adelanto, después lo vamos a ver más en profundidad, pasan las vías motoras epicríticas o sensitivas, o sea, del tacto fino, digamos, lo que uno percibe de manera finita, por así decirlo, y también otra vía que es la propioceptiva consciente, pero no importa, yo solo se las nombro. Después tenemos, acá en el cordón, tenemos el tracto espino-talámico, lo que está en amarillo, es tracto espino-talámico, ¿sí? Anterior y lateral. El anterior justamente pasa por el cordón anterior y el lateral por el cordón lateral, ¿sí? No es muy difícil. Entonces, tractos espinotalámicos anterior y lateral. Por el anterior pasa lo que sería la percepción, el tacto grueso, digamos, no es el finito, sino la percepción más gruesa. Y al cordón lateral van a correr la vía termoalgésica. De nuevo, esto ya después lo vamos a volver a ver, ¿sí? Las vías y todo eso. Y por último, en el cordón lateral va a pasar también las vías inconscientes espinocerebelosas, ¿sí? Tracto espinocerebeloso posterior y anterior, ¿sí? Bien, eso es en el cordón lateral. Todo esto es sensitivo. Después lo motor principalmente le tienen que prestar atención a las vías córtico-espinales, que van a ser anterior y lateral, ¿sí? En lo motor. Entonces, las vías motoras, o sea, las que van a bajar y salir, estas son las vías sensitivas, son las que entran, ¿sí? Se procesan acá en la mayoría en el asta posterior y después corren por los cordones, ¿sí? Por esta región, por los tres cordones. En cambio, el motor va a bajar, pero solo baja por el cordón anterior y lateral. En el posterior no lo toca, fíjense. Es lo que hoy hablábamos, que hay más predominancia motor hacia anterior. Bien, y después, no mucho más porque ya me extendí, así que lo dejo ahora a Mario. Espero que ya se ha entendido, no sé si hay alguna duda. Es un poquito de memoria todo esto, aclaro. Bueno, gracias, sí, se entendió. Se entendió. Va, yo lo entendí, pero ya como la 9ª vez que lo leo, así que medio que lo entendí. Piensen en esto, que mucho de esto, sobre todo configuración interna de la sustancia blanca, la vamos a volver a ver, porque ahora los haces le suenan todo haz corticoespinal, cerebro espinocerebeloso, todo eso le suena medio raro o es mucho de memoria, pero después van a ver que cuando al final le empecemos a agregar las vías, todo esto va a empezar a tomar forma. Tengan presente que los haces se denominan según el destino de la información. Si eso se llama espino talámico, quiere decir que conduce información. Desde la médula espino, el prefijo espino es médula espinal.
espinotalámico es desde la médula hacia el tálamo, espinocerebeloso desde la médula hasta el cerebelo. Y si dicen al revés, córtico medular o córtico espinal, es la vía desde la corteza a la médula, que es la vía piramidal. Así que yo ahora les voy a volver a compartir esperen que les comparto la pantalla. Mira, acá estoy analizando no, esperen que no lo tengo abierto el PowerPoint. Ahora sí, estaba terminando de cerrar las notas del parcial. Bien. Muy bien. Ahí empezamos. Bueno, el bulbo. Esto es lo que vamos a ver ahora, la configuración interna del bulbo. Tengan presente lo que les dijo Pedro hace un rato, porque mucho de lo que vamos a ver ahora es casi la continuación, es una continuación adaptada. La diferencia entre bulbo y médula es que esencialmente aparecen dos cosas. Aparece el cuarto ventrículo, que eso es fundamental para entender esta parte del cuarto ventrículo, que es fundamental para entender la disposición de los grupos nucleares, y empiezan a aparecer los núcleos de los pares craneales, que hasta ahora no teníamos. El bulbo y todo el sistema nervioso se estudia esencialmente en cortes, se van haciendo cortes. Para entender lo que significa para entender lo que significa el paso de médula-bulbo, hay que entender, como dijo Pedro hace un rato, la formación del tubo neural. Vieron que la placa alar es sensitiva, la placa basal es motora, deviene en la médula espinal, y fíjense, cuando uno va a pasar de médula a bulbo, imagínense que esto es una mandarina y uno lo agarra de acá del tabique posterior y lo abre para un lado y para otro, lo abre como una mandarina esto. Entonces fíjense lo que va a pasar. Va a quedar la médula abierta, abierta hacia atrás, y lo que uno abre hacia atrás en la médula es el cuarto ventrículo. Es como si separaran, como si ustedes tienen la médula, la agarran de atrás, la abren como una mandarina así, y le queda abierta. ¿Por qué? Porque se forma la cavidad del cuarto ventrículo. Pero esto es lo importante, fíjense que todo lo que es hasta anterior de la médula va a quedar en la línea media, y todo lo que es hasta posterior de la médula, lo sensitivo, va a quedar en la línea lateral. Entonces, en el tronco, en todo lo que es bulbo, protuberancia, mesencéfalo, van a estar todas alineadas. Los núcleos motores van a estar cerca de la línea media, y los núcleos sensitivos van a estar cerca de la línea lateral. O sea, cuando ustedes digan, bueno, ¿dónde está el núcleo tal que es motor? Seguramente va a estar cerca de la línea media, porque sigue esta sistemática de desarrollo que pasa de ser lo anterior pasa a ser medial y lo posterior pasa a ser lateral. Por eso van a tener, sí. Perdón. Entonces, la imagen A todavía estaría siendo Esto médula o es ya el pasó a bulbo desarrollo o está ahí justo. embriológico. Esto que está acá es la médula primitiva, todavía se está cerrando el tubo neural. Estas son las imágenes sacadas del LACMA. El corte A es el desarrollo embriológico, cuando recién se está formando la médula. Cuando se terminó de formar la médula, queda así. ¿Ves que decía? La placa alar termina siendo el asta posterior, y la placa basal termina siendo el asta anterior, que es motora. Esto mismo, cuando pasan de médula a bulbo, es como si se abriera, entonces todo lo que hasta anterior queda cerca de la línea media, pasa a ser cerca de la línea media. Y Sí, todo lo que es hasta posterior pasa a ser vía lateral. Por eso en este ordenamiento nuclear, y lo que está en el medio termina siendo es lo que quedaba en la región periependimaria, que Pedro, lo que nos dijo Pedro, que a la altura de la médula torácica están las células que generan toda la cadena simpática. Cuando ustedes vuelvan a ver, cuando ustedes vean cadena simpática del mediastino, por ejemplo, que es donde mejor se ve en el tórax, todas esas fibras tienen origen, todo el sistema simpático del cuerpo, todo que está
que está por todo el cuerpo, tiene su origen en las neuronas del asta media de la columna, de la médula torácica. De ahí, entonces todo lo que queda en el medio acá, lo que sería esta región acá y esta región acá, que sería más o menos el equivalente a la región periependimaria en la médula, va a ser lo que te van a tener las vías vegetativas. Entonces van a tener lo que está en rojo, la vía motora, todo el encolumnamiento de la vía motora. Acá abajo lo vamos a ver ahora, es el hipogloso, pero acá arriba es el motor ocular común. Es lo mismo, es la misma cadena nuclear, lo que pasa que a nivel del bulbo hay un determinado núcleo y a nivel del mesencéfalo hay otro núcleo, pero es la misma cadena motora. Todo lo que es lateral, fíjense, todo lo que es la cadena sensitiva, está bien lateral, este grandote que está acá es el núcleo del trigémino, que es el núcleo sensitivo más grande del cuerpo, y que está acá, que es el grupo de los núcleos vestibulares, que lo vamos a ver en un ratito. Todo eso es bien lateral. Y en el medio, ven lo que dice acá, visceral, son las columnas que están en el medio, están entre la línea media y la línea lateral. Para estudiar, esto se lo noto, esto lo vamos a volver 1000 veces, no se preocupen, no es que terminamos acá con esto. Para entender el bulbo vamos a usar 3 cortes. Un corte que esté a la altura de la decusación de las pirámides, justo donde está la transición entre médula y bulbo. Otro corte que es a la altura de la decusación de los meniscos, de los lemniscos, perdón, que está más o menos a la altura de los núcleos de Gol y de Burdacho, delgado y cuneiforme, que está ahí donde marca el esquema de la pantalla, y uno más alto es a nivel de la oliva vulvar, que yo le pongo núcleo olivar inferior porque son varios núcleos olivares, el del bulbo es el núcleo más grande, pero hay varios grupos nucleares olivares. Bien, empecemos por el corte que está acá abajo, en el corte de la decusación de las pirámides, que está, para que se vean, está a esta altura. Esto es bulbo, esto es médula, a esta altura estamos haciendo el corte. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo más importante que tienen acá? Bueno, precisamente eso, la decusación de la vía piramidal. La vía piramidal es es lo que dijo Pedro hace un rato, el haz córtico-espinal, o córtico-medular. La vía piramidal, que hay dos, hay uno adelante y otro al costadito, en los cordones de la médula. Acuérdense, en la médula es astas, se le llama la sustancia gris, y cordones a la sustancia blanca. Cordón anterior, lateral y posterior. Bueno, fíjense cómo acá se decusa la pirámide, que esto es sustancia blanca, se cruzan, y entonces los haces que vienen de un lado se van para el otro. Cuando se decusan las pirámides, ahí se divide al bulbo, o a esa transición entre bulbo y médula, en 3 regiones. Una región posterior, que está acá, y una región lateral, que está acá, y una región anterolateral, que está acá. Esas 3 regiones. En la región, primero vamos a ver, así por regiones, qué se ve. ¿Qué cosa se ve? Fíjense que todavía, acá hay un detalle importante, todavía se ve parte del conducto del epéndimo, y el surco mediano ya empieza a ser cada vez más importante, porque esto después van a ver que en un corte más alto se separe y deja lugar al cuarto ventrículo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se decusan las pirámides en el sector lateral, aparece un núcleo que es el núcleo un núcleo motor, que es el espinal, el parte del onceavo par, del par 11 del espinal, está haciendo, ven aquí dice raíz del nervio accesorio junto con el nervio accesorio. Ahí a los costaditos de la decusación de las pirámides, está una parte del núcleo del espinal. Acuérdense que cuando vimos configuración externa, acá, el espinal tiene nervios que van en el bulbo, pero que también llegan a la médula, así que es un núcleo muy largo, así que a los costados se ve parte del núcleo del par número 11. Después aparecen acá los tractos que se veían en la cara lateral hasta lateral de la médula.
Fíjense, el tracto espinocerebeloso anterior, que se corrió un poquito para el costado porque está la decusación de las pirámides, el espinocerebeloso posterior, ese espinocerebeloso posterior, y el espino talámico lateral. Esos tres que estaban ahí aparecen al costadito acá en la región anterolateral del bulbo. Hacia atrás, fíjense como en la región posterior, los haces del cordón posterior siguen estando bien pegado a la línea media, el fascículo delgado o de Gol y el fascículo cuneiforme o de Burdach, que aparecen ahí, que empiezan a aparecer y ya van a ver que en un ratito aparecen sus núcleos. Esas fibras están confluyendo, todavía están en la transición, es que es el cordón de sustancia blanca, pero todo ese cordón de sustancia blanca va a terminar en un núcleo, en un grupo nuclear. Y acá también se ve parte, acá fíjense en la línea lateral, acá cerca de la línea lateral, se ve parte del núcleo del trigémino, que el núcleo del trigémino, que es sensitivo y es lateral, está bien, se empieza a ver ya desde bien bajo. Fíjense en esta imagen que le puse de referencia acá, todo este largo que está acá, es el núcleo del trigémino que arranca en el mesencéfalo y prácticamente termina en la transición entre bulbo y médula. ¿Ven lo que le decía de las pirámides? Esto está sacado de Gray, del libro de Gray. Esto es lo que estábamos viendo hace un rato. Nosotros estábamos viendo el corte más o menos a esta altura. La vía piramidal o la córtico-espinal viene, se cruza, la mayor parte de las fibras pasan para el otro lado, al cordón lateral de la médula, pero hay algunas que siguen derecho en el asta y terminan en el asta anterior de la médula. Esto es medio mentiroso porque esta después igual se cruza para el otro lado, ya vamos a ver después cuando veamos vía piramidal, pero acá sepan que es 80-20 o 85-15, la mayor parte de las fibras se cruzan y un porcentaje más chiquito siguen derecho. Seguimos subiendo, vamos a ver ahora al nivel de decusación de los lemniscos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lemnisco? Lemnisco, la definición del lemnisco es las vías sensitivas que se juntan y ascienden juntas por el tronco del encéfalo. Lo que habíamos visto en la médula, que era, en este caso, cordón posterior, ahora se juntan y se llaman lemniscos. Fíjense las cosas comunes que aparecen en el bulbo raquídeo, que se repite en relación a lo que veíamos desde abajo. La vía piramidal, eso sigue estando, la vía piramidal sigue estando, lo que pasa es que todavía acá arriba no se cruzó, pero bien en la cara anterior sigue estando la vía piramidal. Sigue estando los fascículos acá al costadito, el espino cerebeloso posterior, el espino cerebeloso anterior y el espino talámico. Acuérdense, estos son ascendentes, se llaman espinotalámicos, quiere decir que van de la médula al cerebelo o al tálamo. Ya todo esto lo vamos a estudiar en detalle, no importa, por esto para que se vayan ubicando. ¿Qué sigue estando en el corte? Sigue estando esto, el núcleo, en los núcleos vulvares del trigémino, que está esto que está acá celestito. Siguen estando. ¿Qué cosa nueva aparece en el bulbo a esta altura? Fíjense esto, el surco posterior es cada vez más profundo y se va acercando al epéndimo, al conducto central que venía de la médula, para que van a ver que en el próximo corte esto está prácticamente unido y separado en el cuarto ventrículo. ¿Qué otra cosa se modifica? Fíjense, estos dos en la vía, lo que era la parte posterior, en la región posterior, esto que está acá era el cordón delgado o grácil o de Gol, y este que estaba acá al costado es el as cuneiforme o de Burdach. Le digo por qué, porque si tiene algunos libros, por ahí algunos libros clásicos le dicen Gol y Burdach, pero son delgado y cuneiforme. Acá
es lo que yo les decía, ven que aparecen los núcleos de los núcleos homónimos, aparece en el fascículo delgado el núcleo delgado y en el fascículo cuneiforme el núcleo cuneiforme, delgado adentro, cuneiforme afuera. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa de nuevo? Las fibras que salen, las fibras eferentes de esos cuerpos neuronales, van a venir a rodear el conducto central, que se llaman fibras arqueadas, son estas fibras arqueadas, y se juntan por detrás de la vía piramidal, y se cruza. Esto da origen a los lemniscos. Por eso, por este cruce, es que se llama decusación de los lemniscos, este nivel de corte. Los lemniscos, que van a ser después el lemnisco medio, específicamente son las fibras que salen de los núcleos delgado y cuneiforme, que a su vez estaban en la parte alta de los cordones delgado y cuneiforme, que se van hacia adelante y se cruzan. Esa es la definición del lemnisco. Eso es lo que había entre lo mismo y lo adaptado. ¿Qué hay de nuevo? Sí. No recuerdo si lo dijo o no lo escuché. ¿Qué información llevan esas fibras, las de Golly-Burdach? Sensitiva, es ¿Algo la en particular? sensibilidad profunda, sí, la sensibilidad táctil fina y profunda consciente, y la sensibilidad propioceptiva y táctil fina. Se llama así. Gracias. La sensibilidad. Eso está igual en en la Schnell, Sí, sí. eso está, esa información. Bueno, ¿qué les decía? Entonces, ¿qué aparece acá? Aparecen núcleos nuevos. Aparece el núcleo olivar, que es el que le va a dar, que se ve muy bien en el próximo corte a nivel del oliva, pero ya se ve un poquito acá abajo. Sigue estando el nervio espinal, la raíz del nervio espinal. Acuérdense que el espinal tiene origen vulvario, y origen medular, pero aparece sobre todo, fíjense acá, en la línea media, siempre en la línea media, que aparece a partir de la decusación de las pirámides, aparece y que va a salir por adelante en el surco preolivar, el núcleo y las fibras del nervio hipogloso, del 12º par, del par 12, aparecen acá. Lo nuevo que aparece a esta altura, acá, todos más o menos lo que vimos es parecido del corte inferior. Hay dos cosas que aparecen nuevas. Por supuesto que las pirámides no se decusaron todavía, pero siguen estando adelante. Aparecen los núcleos de delgado y cuneiforme, cuyos axones o fibras eferentes se cruzan y forman la decusación de los lemniscos, y aparecen el núcleo y las fibras del 12º par, del hipogloso mayor. Esas son cómo se va construyendo. Fíjense que a medida que pasamos de un corte al de arriba, seguimos teniendo cosas que están abajo, pero se agregan cosas nuevas. Esa es la idea, como para ir, es como que se va agregando más piezas. Bueno, este es el corte a nivel de la oliva vulvar, que tal vez sea el más complejo. Nosotros lo vamos a simplificar porque mucho de esto lo vamos a volver a verlo cuando veamos los nervios específicamente. Por eso lo vamos a hacer por ahora una visión general de lo que hay. Fíjense, estamos acá arriba, ya no está más el conducto central. Vieron que lo que pasaba acá atrás, esto se unió, se abrió la cara posterior y acá está la cavidad del cuarto ventrículo. Está ahí. Todo esto que está acá es el cuarto ventrículo. Y si es el cuarto ventrículo, esta porción que está acá abajo, el triángulo vulvar del cuarto ventrículo, esta va a ser el ala blanca interna, esta va a ser el ala blanca externa, y esto que está acá redondito va a ser el ala gris, como para ubicarse qué núcleos hay ahí.
¿Qué cosas siguen habiendo del corte anterior? Del corte anterior siguen estando las vías piramidales, se ven mucho mejor el complejo olivar, tanto es así que se ve la deformación hacia afuera, que se ve en la cara lateral del bulbo, que ya lo habíamos visto en configuración externa, y acá es donde el grupo olivar aparecen el grupo olivar accesorio, superior e inferior. Hay varios núcleos olivares. Los núcleos olivares intervienen principalmente en la vía extrapiramidal. ¿Qué sigue estando? ¿Qué sigue estando? Sigue estando los fascículos espino-cerebeloso anterior, sigue estando el fascículo espino talámico lateral. Fíjense que ya no está el fascículo espino-cerebeloso posterior. No está. ¿Por qué no está? Porque el fascículo espino-cerebeloso posterior se incorporó al pedúnculo cerebeloso inferior. Todo lo que era ese tracto que era espino-cerebeloso entra al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Por eso a este nivel no está. Acá empiezan a ver los tractos nuevos, columnas de fibras nuevas que aparecen ahora. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esto era de la decusación del lemnisco? Después se genera una columna única, esta columna que está acá. Bueno, esta columna es todas estas fibras que están acá en la línea media, que es el lemnisco medio. Estas fibras de la decusación se generan en el lemnisco medio. Aparece otro tracto que está acá, que es el tracto tectoespinal, no importa eso, ya después lo vamos a ver, y aparece, acá está, este es un poquito más importante, que es el fascículo longitudinal medial. Eso, anótenlo, ya vamos a ver cuando veamos vías para qué sirve. Asocia todos los núcleos estos que estamos viendo, pero aparece ahí en la línea media, cerca del piso del cuarto ventrículo. Ahora bien, fíjense en estas estructuras que están acá, que habíamos visto. Y otra cosa que sigue estando es la parte del núcleo del trigémino, sigue apareciendo siempre acá. Acuérdense que el núcleo del trigémino lateral, porque es sensitivo, sigue apareciendo todo a lo largo, porque para que se den una idea, nosotros estamos a esta altura, el corte. Fíjense que acá se ve a esta altura, del piso del cuarto ventrículo. Ahora bien, fíjense, vamos a detenernos un cachito en esto que está acá. Ala blanca, esto que está acá es el ala blanca interna. En el ala blanca interna, como está cerca de la línea media, este es lo que se corrió para atrás de este corte, que es el núcleo del hipogloso. El núcleo del hipogloso, cuando esto se abre el cuarto ventrículo, aparece en el ala blanca interna el núcleo del hipogloso, el par 12, ven que aparece por acá. Y en el ala blanca externa, todo esto que voy a circular acá, todo esto son los núcleos vestibulares, todo lo que es el ala blanca externa, que son varios, no importa ahora, son varios, están todos los núcleos vestibulares. El ala blanca externa se la llama también triángulo auditivo, triángulo vestibular, porque están acá en este costadito que están acá, ahí están todos los agrupados, todos los núcleos vestibulares, que son un montón. Y en el medio, esto era en la línea media, era motor, en la línea lateral era sensitivo. Entonces todo esto que va a quedar, que lo voy a marcar acá, todo esto que viene acá, ahí, todo esto en la línea media, son los núcleos agrupados del décimo par, que esto es el ala blanca. El ala gris son todos los núcleos asociados o del noveno o del décimo, son la región parasimpática. ¿Por qué les digo esto? Porque por ahora lo agrupamos acá.
no importa cómo se llaman, sepa que son nervios del glosofaringeo y principalmente nervios núcleos del décimo par. El décimo par es un nervio muy, muy complejo que tiene un montón de núcleos. Por ahora, a mí lo que me interesa que se acuerden que a la altura del ala gris, o sea, en el medio, están agrupados un montón de núcleos que son núcleos que corresponden al neumogástrico. Por ahora tienen nombres propios, ya lo vamos a ver. Entonces, como para ir completando, núcleo en el bulbo, las pirámides, las olivas vulvares, los fascículos espinocerebelosos, que el posterior no está más porque se incorporó al pedúnculo cerebeloso inferior. En la línea media, los cordones blancos o las fibras, que es hacia adelante el lemnisco medio, que ese sí es importante, que es sensitivo. Este no importa por ahora, que es el tecto espinal. Y este que está acá atrás, que es el fascículo longitudinal medial, o lo van a leer también como cinta de rail media, es lo mismo. Y los núcleos que aparecen en el ala blanca interna del hipogloso, en el ala blanca externa los núcleos vestibulares, y en el ala gris aparecen los núcleos asociados al neumogástrico. Bien, preguntas. ¿Alguna pregunta sobre esto? Que no hayan entendido, no importa, porque esto es, por supuesto que esto es, fíjense la complejidad que tiene, que venimos de la configuración externa de médula, que es relativamente sencilla, a todo esto que le metemos que en 1 milímetro cuadrado hay un montón de núcleos que son trascendentales, porque cada cosa de las que vimos tiene importancia para la fisiología y para la clínica. Les dejo las 4 preguntas para el miércoles que viene, para trabajar el miércoles que viene. La primera tiene: ¿qué tipo de información discurre por el cordón medular posterior? ¿Dónde se localizan los núcleos delgado y cuneiforme? ¿Por qué el núcleo del hipogloso se encuentra en el ala blanca interna? Y la 4, que siempre es un problemita clínico o una situación un poco más compleja de asociación. ¿Qué trastorno solamente basado en la anatomía? No hay nada que ver con clínica ni con patología. Tendrá una persona con una hemisección medular que se llama síndrome de Brown-Séquard, es muy conocido, lo van a encontrar en todos los libros, inclusive en Leschnell está, así que lo van a poder estudiar de ahí.